El pasaje de hoy es San Marcos 4, versículos 10 al 12. Leamos juntos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Amén. Compartiré el mensaje de esta mañana bajo el título, El secreto y la parábola. El pasaje de hoy trata de una teología fundamental y muy importante en el Evangelio de Marcos. Es el tema teológico conocido como el secreto mesiánico. Como ya he mencionado antes, el Evangelio de Marcos explica quién es Jesús, es decir, la cristología, a través del método del secreto mesiánico. El secreto es en realidad una forma de ocultar. No es una forma de revelar, sino de ocultar, pero Marcos usa este secreto como una forma de revelar. ¿Por qué? Porque la existencia de Jesús es muy especial. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios. Ciertamente, Jesús es Dios, pero si se hubiera presentado a la gente tal como era, diciendo: Yo soy el Hijo de Dios, o yo soy Dios, la gente probablemente se habría tapado los oídos. Todos lo habrían acusado de blasfemia, y lo habrían rechazado y abandonado. No podía decir directamente quién era. La gente, al convivir con Jesús, tuvo que darse cuenta por sí misma. Ah, Él era Dios. Tuvieron que reflexionar sobre las obras de Jesús, las palabras que dijo, y al considerar todo en conjunto, tuvieron que pensar: Ah, Él es verdaderamente Dios. Por eso, era necesario revelar a Jesús con cautela. Para ello, se utilizaron métodos como el secreto o la parábola. Para Jesús, el secreto no es un método para ocultar, sino un método para revelar sin malentendidos. El pasaje de hoy trata sobre la parábola. La parábola también es una forma de revelar mientras se oculta. En el mensaje de ayer, meditaron sobre la parábola del sembrador. Mañana, meditarán sobre la historia en la que Jesús mismo les explica esta parábola a sus discípulos, describiendo los tipos de tierra. Hoy vemos la escena intermedia, donde Jesús habla con sus discípulos antes de explicarles la parábola, revelando así el propósito general de las parábolas. Leamos juntos los versículos 11 y 12 de nuestro pasaje de hoy. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Aquí aparece la palabra misterio. Aparece la expresión el misterio del reino de Dios. Dice: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. La palabra parábola en griego es parabolé. Para significa al lado de, y balein significa lanzar, por lo que tiene el significado de lanzar algo hacia un lado en lugar de directamente hacia el objetivo. Por eso, no es una expresión directa, sino indirecta, lo que le da el significado de parábola. En otras palabras, también puede interpretarse como acertijo. En este pasaje se distingue entre vosotros y los que están fuera. Vosotros se refiere principalmente a los 12 discípulos, y se puede interpretar que a los discípulos se les explica el misterio del reino de Dios, mientras que a los de afuera se les habla en parábolas, de modo que el misterio permanece como un acertijo. Originalmente, ¿qué tipo de recurso literario es la parábola? Es una herramienta para explicar algo bien. Es un método que utiliza algo conocido para explicar algo desconocido. Por ejemplo, al describir un elefante a alguien que nunca ha visto uno, se le dice: Un elefante es un animal tan grande como una casa. Y su trompa es larga como una serpiente. O sus orejas son anchas como abanicos, explicando así el elefante mediante comparaciones. Pero en el pasaje de hoy, Jesús usa la parábola de manera opuesta. Jesús utiliza el método de la parábola para revelar información de forma secreta y limitada. Es decir, habla en parábolas para ocultar a algunos y revelar bien a otros.
Delante de las multitudes, solo habla en parábolas, y cuando está con sus discípulos, les explica las parábolas, manteniendo así el secreto. Al ver esta forma de ocultar, ¿qué sienten? ¿No les parece un poco desconcertante? Por eso, el pasaje de hoy es uno de los más difíciles de interpretar en todo el Evangelio de Marcos. Porque da la impresión de que Jesús, quien debería darse a conocer ampliamente, está distinguiendo entre los de adentro y los de afuera. Da la impresión de que solo se revela a los de adentro y parece no querer revelarse a los de afuera. Esa es la impresión que recibimos de las palabras de Jesús en este pasaje. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué dividió entre los de adentro y los de afuera? La razón por la que Jesús hizo esto fue, como acabo de mencionar, para dar a conocer bien. Para dar a conocer sin malentendidos. La gente tiende a interpretar las cosas a su manera, aunque Jesús diga A, definitivamente hay quienes escuchan B. Hay personas que insisten en que Jesús dijo D, cuando en realidad dijo C. Hay quienes, incluso después de escuchar un sermón, lo juzgan de una u otra manera. La palabra de Dios no es para ser juzgada, sino para ser escuchada y obedecida. Es necesario conocer bien a Jesús, y que aquellos que lo conocen bien, lo transmitan para que pueda ser comunicado sin malentendidos. De lo contrario, si personas que no conocen bien a Jesús, lo escuchan superficialmente, y andan diciendo, Jesús es más o menos así, eso puede convertirse en un obstáculo para entender a Jesús. Por eso, se les explica bien a los de adentro, para que transmitan a Jesús correctamente, y a los de afuera, se les confunde un poco, para que sean más cautelosos al transmitir acerca de Jesús. Sin embargo, el versículo 12 no es fácil de entender. Jesús declara que a los de afuera hará que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, e incluso que no obtengan el perdón de los pecados. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Vino para el perdón de nuestros pecados. Pero si dice que impedirá que obtengan el perdón de los pecados, ¿cómo debemos entender estas palabras de Jesús? Puede parecer que Jesús da la oportunidad de entender y recibir el perdón de los pecados a los que están cerca de él, mientras que priva de esa oportunidad a los de afuera, como si los estuviera discriminando. Sin embargo, es importante considerar el estado en el que se encontraban las personas. ¿Acaso Jesús no les dijo nada? No, en absoluto. Él ya había proclamado la palabra de la parábola a la multitud, es decir, no solo a los discípulos, sino también a la multitud a la que llama los de afuera. Jesús ya había proclamado las palabras que preceden al pasaje de hoy ante una gran multitud. Lo importante es que él no proclamó la palabra a unos y guardó silencio con otros, sino que ya había proclamado la palabra a todos de manera justa. Así que a todos se les dio la oportunidad de oír y a todos se les dio la oportunidad de ver. Por lo tanto, Jesús no tenía intención de discriminar deliberadamente. Jesús no discriminó, pero los corazones de la gente ya estaban divididos. Por un lado, estaban los que se acercaron a Jesús cuando estaba solo para escuchar más profundamente el significado de la palabra, y por otro, aquellos que, a pesar de haber escuchado la parábola difícil de entender, no mostraron ninguna reacción o incluso sintieron hostilidad hacia Jesús. El punto más importante para entender el pasaje de hoy es que no fue Jesús quien discriminó, sino que la gente ya estaba reaccionando de maneras diferentes y extremas al escuchar la palabra. La razón por la que se dividieron los discípulos y los de afuera no fue porque Jesús se mostrara a unos y no a otros. Tampoco fue porque hiciera oír a unos y no a otros, causando una discriminación. Él hizo oír a todos, pero la indiferencia y el desinterés hacia la palabra, la hostilidad hacia la palabra, a pesar de habérsela mostrado sin discriminación. Podemos ver que esta reacción incorrecta a la palabra ya los había dividido entre los de afuera y los que se acercaron a Jesús, anhelando la palabra. Los de afuera ya estaban en una situación en la que veían pero no entendían, y oían pero no comprendían. Se encontraban en un estado lamentablemente difícil e insuficiente para obtener el perdón de los pecados. Su actitud hacia la palabra ya era deficiente. Queridos hermanos en la fe, los discípulos y los de afuera ya estaban divididos por su actitud y postura hacia la palabra. A quienes se esfuerzan por conocer más con un corazón obediente a la palabra de Dios,
nuestro Señor les concede más abundantemente la oportunidad de ver y entender, de oír y comprender. Pero a los soberbios que no tienen intención de obedecer la palabra de Dios, a los que están aferrados a sus propios prejuicios y preconceptos, nuestro Señor simplemente los deja permanecer en su estado de ver sin percibir y oír sin entender. La actitud hacia la palabra es todo en la fe. No es en absoluto una exageración o una extralimitación decir que la actitud hacia la palabra es todo en la fe. Al leer la palabra escrita, debemos recibirla con una actitud humilde, como una palabra dirigida a nosotros, y a quienes, al escuchar la palabra proclamada en cada culto, responden con obediencia a la palabra de Dios, Él les revelará plenamente el misterio del reino de Dios. Esto significa que los hará entrar más profundamente en el reino de Dios. Deseo que reflexionen y examinen su actitud hacia la palabra. ¿No hacen una distinción entre las palabras que les gusta oír y las que no? Esta es la peor actitud que se puede tener hacia la palabra de Dios. Debemos estar bajo la palabra y simplemente obedecerla diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo oye». Sin embargo, a veces nos encontramos en una posición de juzgar y evaluar la palabra, distinguiendo entre palabras que nos gusta oír y las que no queremos escuchar. Les bendigo en el nombre del Señor, para que todos nosotros, grabando en nuestro corazón la actitud de que no hay palabras agradables o desagradables, sino solo la palabra de Dios que debo escuchar y obedecer, vivamos en total obediencia a su palabra.